Hola, ¿qué tal? Los que me conocéis ya sabéis que soy Adrián Zelaya, presidente de EKAI Group, y que estoy con vosotros todos los jueves a las 9 de la noche, hora Madrid, colaborando con el canal de TMP Geopolítica en temas que a la vez son geopolíticos, económicos o geoeconómicos, si queréis, y también de cultura y valores siempre interrelacionados. Y desde la perspectiva de EKAI Group, que es una perspectiva de análisis. Siempre decimos que nosotros no somos agentes políticos ni agentes sociales, somos analistas. Entonces, hablamos sobre lo que conocemos o sobre lo que hemos analizado, pero en aquello que no hemos analizado, pues, tenemos que decir o que no lo sabemos, que no lo hemos analizado, que no hemos profundizado o que tenemos dudas al respecto. Bien, esto, por supuesto, tiene ventajas inconvenientes y, bueno, pues sin más, antes de entrar al programa, os recuerdo que la mejor forma de colaborar con nosotros en este momento es que os suscribáis al canal, por supuesto, ¿no? Bien, y vamos con el programa de hoy. Está con nosotros, como siempre, Lautaro Chazarreta. Lautaro, si nos subes el archivo, podemos empezar. Estupendo. Bien, el tema de hoy es conflictivo en sí mismo, ¿eh? El reto del catastrofismo climático. Y el que utilicemos esa expresión ya tiene un cierto contenido crítico que a muchas personas les situará o de forma positiva o negativa frente al programa. Pero, bueno, vamos a explicar cuál es el origen de que utilicemos esa terminología y, eso sí, como solemos hacer en otras ocasiones, al final es un tema de una importancia estratégica e histórica tremenda en este momento en todo el mundo y fundamentalmente en Occidente, y nosotros vamos a intentar exponer una serie de ideas a lo largo de una hora. Es muy posible que muchas de estas ideas necesiten más profundización. Si hay alguien que tiene esa sensación de que no hemos profundizado suficientemente en algún aspecto, pues nos disculpamos con antelación, y ya sabéis que hacemos programas especiales o hago programas especiales de preguntas y respuestas. Si queréis profundizar algo o preguntar algo, dejarlo en los comentarios y intentaremos dentro de lo posible responder. Bueno, pues vamos a comenzar con el reto del catastrofismo climático. Bien. Primero, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver. El catastrofismo climático le estamos llamando, por un lado, a las conjunto de corrientes o de ideologías que defienden que caminamos hacia un desastre climático. Pero es importante en este sentido distinguir entre catastrofismo climático y políticas catastrofistas, ¿eh? Porque la idea de catastrofismo climático con frecuencia es la base de una serie de políticas fundamentalmente económicas, pero políticas económicas, industriales, sociales, de desarrollo, etcétera, que se sustentan argumentalmente en la necesidad de hacer frente a ese desastre climático que estamos previendo. Bueno, esto es importante aclararlo porque en este sentido tenemos que decir que nuestro posicionamiento es difícil, no solo el nuestro, el posicionamiento yo creo que de todos los que no somos científicos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre solemos decir en EKAI Group que cuando nos encontramos con un reto frente al cual, que tiene un carácter científico, frente al cual unos científicos dicen una cosa y otros dicen otra, no es en absoluto fácil posicionarse, ¿no? Salvo que sea un ámbito al cual tus conocimientos te permiten llegar de forma directa o con determinadas colaboraciones y que dediques el tiempo suficiente a profundizar en el mismo. En principio, lo habitual es que el posicionamiento, sobre todo el posicionamiento político, ante estas discrepancias, se posicionen, bueno, a veces en base a la intuición o también en base a la conveniencia, evidentemente. Muchos se posicionan en base a cuál es el posicionamiento científico o la opinión científica dominante, pues esta es la que me creo, aunque pueda haber dudas importantes con una posición científica minoritaria. Digo, a veces simplemente en base a la intuición, cuál de las dos opiniones científicas nos resuena mejor, pues bueno, y me apunto a la misma. Sin embargo, el analista tiene que ser más frío, ¿no?
El analista tiene un posicionamiento en esos casos muy complicado. Y una de las cosas que sí podemos hacer, y es lo que vamos a intentar hacer en este caso, es por lo menos examinar el contexto. Ya veréis que no vamos a intentar dar datos científicos que nos permitan optar por una o por otra opción, sino más bien examinar el contexto tal que nos permita ayudarnos en esa intuición a la hora de posicionar. Bueno, vamos a hablar algo sí, de las bases científicas de estas políticas catastrofistas, ¿no? Bueno, estas bases científicas es importante decir que van mucho más allá del cambio climático. Es decir, no se trata solo de, se suele hablar de posiciones oficialistas o críticas o negacionistas del cambio climático. Porque la cuestión no es simplemente si existe o no existe el cambio climático. Aquí lo importante son las políticas. Esas políticas catastrofistas que se apoyan en los argumentos científicos. Y claro, el apoyo de esas políticas no es simplemente que exista o no cambio climático. Va mucho más allá y hay que tener todo esto en cuestión, ¿no? Vamos a ver. Bueno, las bases de estas políticas son, en primer lugar, que hay un cambio climático, ¿no? Pero no solo eso, y ya sabemos que hay muchas discrepancias al respecto. También que ese cambio sea un cambio importante. Evidentemente, si ese cambio existe, un cambio climático, pero no tiene relevancia, pues no tiene tampoco consecuencias políticas, ¿no? Que ese cambio y esa relevancia sea gravemente perjudicial o peligroso, ¿no? Como para que nos pueda inducir a actuar al respecto. Que el origen sea antropogénico. Claro, hay muchas teorías que defienden que el origen del cambio climático no está en lo que hace o ha hecho el ser humano, sino pues, en razones, por ejemplo, relacionadas con el sol, con factores atmosféricos, externos, etc. Bien. Vamos a ver. Si puedes poner un poco más grande la pantalla para que... Eso es. El origen es antropogénico. El origen también, en este momento se está diciendo el origen, las teorías sociales dicen el origen está identificado y es fundamentalmente el CO2, de lo cual no se hablaba apenas en el siglo XX, pero ahora sí, ahora se piensa que el origen es el CO2, ¿no? Y, por último, que frente a todo ello podemos adoptar medidas para contener o reducir ese cambio climático. Es decir, que podemos actuar eficazmente frente a él. Y todo esto son bases necesarias que tienen que estar presentes para justificar todas estas políticas que se sustentan en el catastrofismo climático. Bien, si vamos más allá, vemos que alrededor de cada una de estos postulados, vamos a decir, hay discrepancias, ¿no? Discrepancias que muchas veces, evidentemente, son minoritarias o muy minoritarias, pero esto cambia en función del momento, en función de los países y en función, sobre todo, de los continentes. Es decir, el consenso alrededor de este catastrofismo climático es un consenso fundamentalmente europeo y, digamos, en parte de América Latina, pero solo el consenso fundamentalmente es, en este momento yo diría que europeo, es en Europa Occidental. En todo el resto del mundo hay por lo menos discrepancias, ¿no? Y hay discrepancias científicas, primero con respecto a si existe o no existe un cambio climático, y no estamos diciendo ahora quién tiene razón. Ya hemos dicho que desde un posicionamiento analista nos estamos planteando que hay discrepancias, ¿no? Pero también hay discrepancias por parte de los que aceptan. Dice, hay un cambio climático, pero no es un cambio climático importante. Entonces dicen, siempre ha habido un cambio climático y este cambio no es importante, ¿no? Este cambio no solo es importante, dicen algunos, sino que es gravemente perjudicial o peligroso, ¿no? Mientras que otros dicen que no tiene por qué ser peligroso, ¿no? Incluso algunos dicen que hay cambio climático, pero que es beneficioso, ¿no? O, por ejemplo, dicen que el CO2 es fundamental para el desarrollo de la vegetación y que la vegetación se está desarrollando en los últimos años mucho mejor como consecuencia del aumento del CO2 en la naturaleza. O otros que argumentan que el cambio climático puede ser negativo
unas regiones y positivo en otras. Y esto se ha comentado, por ejemplo, en zonas cercanas al Ártico, ¿no? Que pueden convertirse en zonas de una vegetación y un desarrollo, digamos, económico que no han tenido nunca hasta ahora, ¿no? Bueno, hay argumentos de ese tipo importantes y que muchas personas los creen, ¿no? Bueno, que el origen es antropogénico, pues también hay muchos científicos, no voy a decir que mayoritarios, estamos hablando de discrepancias normalmente minoritarias en nuestro entorno, ¿no? Que dicen que el origen no es antropogénico o que no hay datos al respecto también. Unos dicen que el origen es fundamentalmente el CO2 y otros dicen que no puede ser el CO2, ¿no? Y finalmente, frente a todo ello, frente a los que dicen que podemos adoptar medidas para contener o reducir ese cambio climático, hay otros que dicen que no, que las medidas que se han adoptado hasta ahora no han sido eficaces, no han cambiado la cantidad de CO2 en la atmósfera, no han incidido sobre el cambio climático y que por mucho que hagamos tampoco van a ser eficaces, ¿no? Bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta para situarnos frente a ese concepto de discrepancias científicas. Esto es muy importante porque muchas veces las respuestas, no solo en la gente de la calle, en los medios de comunicación, esto se utiliza muchas veces, ¿no? Se habla de la evidencia del cambio climático, ¿no? Que dicen, no, pues es algo evidente. Si yo estoy notando que este invierno o que los últimos inviernos ha hecho más calor que los inviernos anteriores, por ejemplo, este tipo de argumentos son habituales. Bueno, eso es solo una parte del debate. Aunque esa intuición de una persona concreta fuese correcta y representase que efectivamente fuese un síntoma de que efectivamente existe un cambio climático, esto, como veis, es solo una parte del debate que justifica, de los debates científicos que justifican esas políticas climáticas, esas políticas catastrofistas. Bien. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer ante todas estas dudas, ¿no?, científicas, ¿no? Bueno, pues como ya he dicho al principio, independientemente de que podamos ir acumulando conocimientos, también los que no son científicos, ¿no? Conocimientos, pues muchas veces de tipo estadístico, etcétera, sobre cada una de las variables de las dudas científicas que hemos comentado, si hay algo que podemos hacer los analistas que no somos científicos de forma muy directa, ¿no? Es analizar el contexto histórico y el contexto actual en el que se producen y se generan y se alimentan y se desarrollan estas políticas de catastrofismo climático, ¿no? Bueno, ¿y cuál es ese contexto? Bueno, en primer lugar, como vamos a ver, el catastrofismo climático se ha desarrollado como una parte fundamental del posmocapitalismo, ¿no? Es decir, no son unas ideas, unas teorías que se hayan desarrollado de forma independiente, sino que su desarrollo ha estado muy ligado a lo que ha sido la evolución de este posmocapitalismo. Es decir, primero unas teorías y luego unos movimientos y unas políticas que nacen en la segunda mitad del siglo XX, nacen en el contexto de la Guerra Fría y que sobre todo se expanden al conjunto del mundo, fundamentalmente al conjunto de Occidente, a partir de la finalización de la Guerra Fría en los años 90. Entonces es un contexto, el contexto socioeconómico del neoliberalismo y el contexto de lo que se ha llamado posmodernismo corporativo en el ámbito sociocultural. Y en esa misma dirección vemos que también el catastrofismo climático nace en ese contexto de Guerra Fría, muy relacionado con la creación del Club de Roma, lo tenéis en la parte de abajo de este gráfico, la creación del Club de Roma en el año 68, ya vamos a ver cuál ha sido su origen, pero muy relacionado con los movimientos corporativos del posmocapitalismo y se expanden también al conjunto de la sociedad como el neoliberalismo y como el conjunto de los movimientos del posmocapitalismo, como el posmofeminismo, la manipulación de minorías, la explotación de migrantes, etcétera, a partir de los años 90. Termina la Guerra Fría, y esto hay que recordarlo, termina la Guerra Fría y en ese momento las élites corporativas occidentales
se sienten dueñas del mundo, lo dicen además expresamente, la historia ha terminado, el mundo es nuestro, podemos más o menos hacer lo que queramos con el mundo y sobre todo con Occidente. Vamos a transformar el mundo en base a los criterios atlantistas, en base al neoliberalismo en el ámbito socioeconómico, en base al posmocapitalismo y se comienzan a impulsar la expansión al conjunto del mundo y al conjunto de Occidente de las ideas del catastrofismo climático también. Bueno. Pero vamos a ver, y esto es muy importante, también cómo no solo el catastrofismo climático es una derivada del movimiento ecologista. Un movimiento que conceptualmente es de defensa del medio ambiente y, por tanto, un movimiento que muchas veces es anticorporativo, incluso nace muchas veces durante el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, como un movimiento anticorporativo de lucha de los ciudadanos contra los abusos de las grandes corporaciones que, con el fin de obtener beneficios, pues, deterioran el medio ambiente a través de la contaminación. Bien, pero vamos a ver cómo el movimiento de defensa del medio ambiente, que es un movimiento objetivo, que responde a unas necesidades sociales objetivas, ¿no?, ha estado permanentemente manipulado por intereses corporativos y aristocráticos, ¿no? Bueno, vamos al origen, al propio origen del movimiento ecologista, ¿no? Bien, si vamos al origen del ecologismo en Estados Unidos, ¿no?, a fines del siglo XIX, nos encontramos con un gran personaje, un personaje que fue el líder inicial del movimiento ecologista, entonces se llamó conservacionista en Estados Unidos, que fue Madison Grant. Nacido en 1865, murió en 1937 y no fue una persona cualquiera, fue amigo personal nada menos que de 3 presidentes norteamericanos. Su influencia fue tremenda, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no?, pero a la vez fue ideólogo del ecologismo, de la eugenesia y del racismo nórdico, ¿no? Bueno, la eugenesia es un movimiento que se desarrolla sobre todo primero en Estados Unidos y en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XIX. La eugenesia defiende que los mejores, vamos a decir, se tienen que reproducir más y los peores se tienen que reproducir menos, entendiendo por peores, según los casos, digamos, las razas que no me gustan o los discapacitados o los pobres, sin más, ¿no?, según a veces se entremezclan los tres conceptos. Bueno, Madison Grant fue un gran ideólogo e impulsor práctico de estos 3 movimientos, del ecologismo, de la eugenesia y del racismo nórdico. Bien, escribió un libro que fue algo así como El ocaso de la gran raza, un libro del cual Hitler, el propio Hitler, dijo: ese libro es mi Biblia, ¿no? Y aquí encontráis ya una relación muy directa entre la utilización del ecologismo por parte de los movimientos corporativos y una interrelación también con los movimientos fascistas y nazis, que se prolongará a todo lo largo del siglo XX o en la primera mitad del siglo XX. Evidentemente no estamos diciendo que el ecologismo en sí mismo sea nazi, pero vemos cómo en su origen hay claras movimientos de carácter nazi, protonazi o neonazi, y cómo ha sido permanentemente utilizado por las grandes corporaciones para sus fines. Y aquí tenéis también en Estados Unidos el Sierra Club. Fue creado a fines del siglo XIX, en 1892, es todavía en este momento la primera organización ecologista en Estados Unidos, ¿no? Es tanto su fundador, John Muir, como muchos de sus miembros iniciales eran impulsores a la vez del racismo y de ese movimiento eugenésico, ¿no? Bien, que tuvo tanto éxito en fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Con lo cual, esto hay que reconocerlo, los orígenes del movimiento ecologista y los orígenes del nazismo están tremendamente unidos en Occidente. Bien, tenemos como un caso muy interesante para ver la historia, el contexto en el que surge y se desarrolla el movimiento catastrofista.
del movimiento del catastrofismo climático, el caso Julian Huxley, que lo hemos mencionado en algún otro programa, ¿no? Bueno, ahí vemos en el caso Julian Huxley cómo se articulan o se interrelacionan los movimientos corporativos, imperialistas, supremacistas que surgen del Imperio Británico a fines del siglo XIX con el origen de estos movimientos ecologistas y del catastrofismo climático. El caso de Julian Huxley es paradigmático, primero porque surgen de estos entornos de la aristocracia británica, que es una aristocracia en decadencia. El Imperio Británico está en decadencia a fines del siglo XIX y empiezan a desarrollarse una serie de teorías que parten del malthusianismo, que pues ya es una primera ideología catastrofista que plantea entre el siglo XVIII y XIX que la humanidad camina hacia la catástrofe porque el ser humano se reproduce demasiado, se reproduce más que nuestra capacidad de producir alimentos y entonces se cuestiona la capacidad de reproducción del ser humano y esto sirve para cuestionar las ayudas a los pobres fundamentalmente, ¿no? Bien, este movimiento malthusiano se demostró enseguida que las bases argumentales eran falsas, que el desarrollo tecnológico permitía que los alimentos se produjeran de forma cada vez más rápida y mucho más rápida de lo que crecía la población. Pero el malthusianismo continuó porque era una ideología de gran interés para estas élites corporativas que eran primero británicas, luego norteamericanas y que se expandieron al conjunto de Occidente posteriormente, ¿no? Pero vemos cómo este malthusianismo se unió con el darwinismo a partir de que Darwin, con la evolución de las especies, crea la teoría, o se empieza a difundir masivamente la teoría de la evolución, y uno de sus colaboradores y promotor de lo que se llamó el darwinismo social fue Thomas Huxley. Thomas Huxley, que a la vez fue impulsor del racismo científico y del darwinismo social. El darwinismo social planteaba la conveniencia de trasladar a la sociedad estos principios del darwinismo de la supervivencia del más fuerte. Bien, un hijo de Thomas Huxley fue Leonard Huxley, que fue promotor de estas ideas de eugenesia, de que se deben reproducir más los mejores y menos los que ellos consideran peores. Y fue también padre de Julian Huxley, ¿no? Julian Huxley, todos ellos estaban muy relacionados con las élites británicas que estaban ante la crisis del Imperio Británico, estaban planteando la necesidad de mantener su poder en una nueva relación de control neocolonial con las naciones que se iban independizando dentro de su imperio y con el conjunto del mundo. Planteaban distintas estrategias para mantener el control de la población, ¿no? Y utilizaron el malthusianismo, el neomalthusianismo, el darwinismo social. Todas estas teorías eran utilizadas por la inteligencia británica y por las élites del Imperio Británico con este fin. Y ahí nos encontramos con Julian Huxley, nieto de Thomas Huxley, hijo de Leonard Huxley, que ya entre el siglo XIX y el XX promueve las ideas eugenésicas, es director de la Sociedad Eugenésica Británica, promueve el ecologismo de inspiración neonazi junto con elementos, vamos a ver, nazis y neonazis, que empiezan a crear después de la Segunda Guerra Mundial las grandes estructuras de lo que sería el movimiento ecologista de fines del siglo XX. No todas, pues no tenemos pruebas de que fuesen ni todas ni muchas de las importantes, pero sí las más importantes, que fueron fundamentalmente el WWF, lo tenéis ahí, y el Club 1001, que es una estructura paralela al WWF destinada a que los grandes inversores y aristócratas del mundo se pusieran de acuerdo para financiar el movimiento ecológico. Ellos crean también el Club de Roma y empiezan a impulsar el catastrofismo climático. Luego, Julian Huxley fue también el primero que utilizó
esta expresión del transhumanismo, ¿no? Pero bueno, ya vemos que es una de las variantes más extrañas, estrambóticas y recientes del actual posmocapitalismo. Y ahí vemos también cómo están interrelacionados todos estos movimientos, que al final son de carácter corporativo aristocrático, parten del Imperio Británico y luego se expanden a Norteamérica y al conjunto de las élites corporativas y pasan, digamos, de defender los intereses del Imperio Británico, defender los poderes de esas élites corporativas y aristocráticas, a defender la eugenesia y a defender el catastrofismo climático ya a partir de los años 60 y 70 del siglo XX. Julian Huxley, en ese sentido, es una figura de enlace tremendamente relevante. Bien. Bueno, vamos a ver cómo hay una interrelación entre el nazismo y la oligarquía corporativa al catastrofismo climático a través del Club de Roma. El Club de Roma es un factor clave en este sentido. Se crea en el año 1968 por miembros del WWF, por miembros muy relacionados, miembros muchos de ellos nazis o neonazis, y financiados desde el ámbito corporativo, sobre todo por el Rockefeller Fund, ¿no? Por el grupo Rockefeller. Bueno, el Club de Roma empieza a transitar de las razones geopolíticas a las razones ecológicas y de catastrofismo climático a efectos de impulsar los límites de la población y los límites del crecimiento, pero siempre utilizando el catastrofismo climático, ¿no? Bien. Bueno, aquí tenemos, como ya hemos hablado del grupo Rockefeller, cómo se defiende entonces la población. Esto es del año 93, ¿no? No lo veo ahí en la esquina, pero bueno, creo que es del año 93, 90 y tanto, ¿no? Bueno, no voy a poner el vídeo, pero son unas declaraciones de David Rockefeller, líder de la familia Rockefeller, del grupo Rockefeller, explicando cómo la población en aquel momento era un peligro para la biosfera, ¿no? La biosfera está en peligro, en aquel momento es por la población, luego vendrá el CO2, ¿no? Pero en aquel momento es que somos muchos, ¿no? Bien. Bueno, vamos a fijarnos aquí sobre todo en la columna de la izquierda. Nos encontramos con una serie de hitos dentro de la posguerra, en el año 1961, de la creación del WWF, ¿no? Como el gran movimiento, la gran organización ecologista occidental, impulsada, ya digo, desde elementos neonazis y desde elementos aristocráticos, y financiada como el Club de Roma también por elementos corporativos. Este Club de Roma, que se crea en el año 1968, en el año 70 se crea el Club 1001 para recoger financiación en principio de 1001 aristócratas y representantes de las grandes corporaciones. En el año 72, el Club de Roma edita el libro Los límites del crecimiento, del que se difunden millones de ejemplares y que es el punto de partida del catastrofismo. El mundo va a la catástrofe climática. Ahora es por razones climáticas frente a las catástrofes anteriores que ya hemos estado viendo, ¿no? Bien. Y un hito muy importante es la aprobación del documento Global 2000 en el año 1980. Todos estos son movimientos que se despliegan como el conjunto del posmocapitalismo tras la Guerra Fría. Cuando termina la Guerra Fría, esas grandes corporaciones se sienten los dueños del mundo, empiezan a controlar de forma mucho más directa los grandes medios, desaparecen las grandes opciones políticas de izquierda, derecha, centro, aunque siguen manteniéndose las palabras, y las ideologías lanzadas desde las élites corporativas se convierten en ideologías dominantes, ¿no? Esto se va plasmando a través de las grandes cumbres anuales que empezaron con la cumbre de Río del año 1992, que se convirtieron en anuales a partir del año 95, ¿no? En la derecha tenéis
bueno, como en los informes de la Guerra Fría se aludía a la utilización de las ONGs, las agencias del gobierno de Estados Unidos, las agencias de la ONU, para impulsar todo este tipo de movimientos, como se habla de los movimientos posmofeministas por un lado, se habla también de los movimientos ecologistas, y tras la Guerra Fría tenemos el despliegue conjunto del posmofeminismo, del catastrofismo climático, de la manipulación de minorías y de la explotación de los movimientos migratorios. Bueno, una clave histórica en todo esto es el momento en que se empieza a implicar el gobierno de Estados Unidos, como en otros movimientos del posmocapitalismo. En ese momento, el catastrofismo pasa, y son movimientos ecologistas eugenésicos, pasan de Gran Bretaña, del Imperio Británico, si queréis, hacia Europa y hacia Estados Unidos. En la Guerra Fría, el gran objetivo es comprometer al gobierno de Estados Unidos, y ahí tenemos dos hitos. Por un lado, los grandes informes Rockefeller y Kissinger con respecto a la reducción de la población, y sobre todo el informe Global 2000 del gobierno Carter. Vemos que inicialmente hay un posicionamiento más claro de los demócratas en favor de aceptar estos argumentos del catastrofismo climático. Ya estamos hablando de salvar el planeta. Salvar el planeta a través del informe Global 2000 del año 1980 es el primer gran hito por el cual el gobierno de Estados Unidos empieza a asumir estas teorías catastrofistas que, en base al eslogan salvar el planeta, lo justifican todo. Y a la vez rompen, tal como se hacía en todos los movimientos posmocapitalistas, rompen la racionalidad de la argumentación. Porque la racionalidad de la argumentación es la que nos permite identificar cuáles son los intereses de los ciudadanos, y sin embargo un eslogan como salvar el planeta implica que a partir de ahí ya no se puede argumentar, porque salvar el planeta lo justifica todo. Pero ya sabemos, si los que nos habéis seguido en otros programas, que es sustituir la razón por los eslogans, las emociones y las imágenes mediáticas. Es una estrategia fundamental impulsada por las grandes corporaciones, tanto en los movimientos fascistas, nazis, como en el neofascismo y en el actual posmocapitalismo, algo que incluso se justifica filosóficamente agarrándose a las teorías de Nietzsche o de Heidegger, ¿no? Esta sustitución de la razón por la emoción. Y eso se consigue, en el caso del catastrofismo climático, a través del terror, a través del miedo, a través de grandes eslogans como salvar el planeta. Salvar el planeta lo justifica todo. Una vez que pensamos que aceptamos ese eslogan de salvar el planeta, ya no hay discusión. Bien. Bueno, este WWF del que hemos hablado, ya hemos dicho que es una organización, en este momento, junto a Greenpeace, se le consideran las dos grandes organizaciones ecologistas en el mundo. Se creó en el año 1961 y sus promotores fueron Bernardo de Holanda y con él Felipe de Edimburgo. Bernardo de Holanda era rey consorte de Holanda, Felipe de Edimburgo rey consorte de Gran Bretaña, y el que hemos mencionado, Julian Huxley. Recordemos que es la gran conexión entre las élites corporativas británicas, la eugenesia, el transhumanismo y el catastrofismo climático. Bien. Bueno, en esa transición del nazismo al ecologismo vemos que la conexión a través de Bernardo de Holanda con el nazismo es muy evidente, luego lo vamos a ver. Vemos que también se detectaron entre el año 89 y 95 una colaboración muy directa entre este WWF y Bernardo de Holanda en el proyecto paramilitar de colaboración paramilitar con el apartheid sudafricano. Ahí vemos que no es que estas personas hubieran sido nazis, sino que realmente seguían siendo nazis, ¿no? Y el WWF fue también el germen de otras organizaciones claves en el ecologismo y en el catastrofismo climático,
como el Club 1001 desde el punto de vista financiero y el Club de Roma desde el punto de vista de la difusión de ideas. Bueno, el príncipe Bernardo de Holanda, ya lo hemos comentado creo en algún otro programa, pero es importante centrar esta figura, ¿no? Bueno, esta figura que es clave en el origen del catastrofismo climático fue miembro del partido nazi. Él lo negó un tiempo, pero más tarde aparecieron claramente los datos de su carnet del partido nazi. Ahí tenéis a la derecha una imagen, ¿no? No solo fue miembro del partido nazi, sino que fue miembro de las SA, que eran una de las alas más agresivas del partido nazi, y fue miembro de las Reiter SS, de la caballería de las SS, dentro del partido nazi. Bien, fue directivo también en IG Farben, que era dentro de las grandes corporaciones alemanas, quizás el grupo corporativo más directamente vinculado al nazismo y al holocausto, ¿no? En 1936 se casó con la princesa Juliana de Holanda. Y entonces, como sucedió con muchas familias aristocráticas europeas que habían apostado claramente por el nazismo, empezó a proyectar su imagen de otra forma. Bueno, en 1948 se convierte en rey consorte de Holanda, pero empieza a desarrollar otro tipo de actividades. En 1954 crea el Club Bilderberg, pero ahí veis que con independencia de cuál sea el papel real o no del Club de Bilderberg, con respecto al cual hay distintas opiniones, pero está claro su vinculación con las élites corporativas, ¿no? En el año 1961 crea el WWF, al que hemos mencionado, ¿no? De acuerdo con Felipe de Edimburgo y con Julian Huxley, ¿no? En 1970 crea ese Club 1001 para recoger financiación para las organizaciones ecologistas. Luego estalla ese escándalo de colaboración con el apartheid sudafricano y ha promovido otra serie de actividades de interés corporativo, ¿no? Que no vamos a detallar en esto. Bien, ese tránsito del nazismo al ecologismo se produce también por ejemplo, en otros ámbitos de la realeza europea, como es la familia real británica, ¿no? Que es la vinculación con el nazismo. Bueno, se ha intentado ocultar, disimular, fue muy evidente en el caso de esta familia real consorte que estuvo solo unos meses. Eduardo fue solo unos meses rey de Inglaterra, pero fue de forma muy manifiesta cómplice del nazismo. Pero a la derecha tenéis a la reina Isabel, a su madre, y a su tío y a su hermana. Bueno, ahí tenéis levantando el brazo. Esto es en un vídeo que no se dio a conocer hasta creo que fue aproximadamente hace 10 años, ¿no? Se mantuvo en secreto hasta entonces. Bueno, pues estas familias que claramente habían apoyado el nazismo por intereses corporativos, aristocráticos, etcétera, antes de la guerra, se pasaron al ecologismo y a la reducción de la población, y al ecologismo como base para la reducción de la población, al catastrofismo después de la guerra, a esa interpretación catastrofista del ecologismo. Bien, y dentro de la familia real británica tenemos, también lo hemos explicado en algún otro programa, en concreto a Felipe de Edimburgo, el rey consorte de esta reina Isabel, y que es de especial interés porque es dentro de la familia real británica pues una de las personas que ha hablado más o ha hablado demasiado, ¿no? Ya hemos dicho que fue cofundador de ese WWF, de ese Club 1001, además de ser partidario del conservacionismo y de la caza de esas especies protegidas que él constantemente decía que había que defender, ¿no? Bueno, tiene una serie de declaraciones que a la vez son claramente catastrofistas y claramente relacionando el catastrofismo climático con la necesidad de reducir drásticamente la población. Hablan de que llegó incluso a decir que si me reencarnase me gustaría volver con un virus mortal que contribuya a resolver la sobrepoblación. Bueno, esto se intentó matizar diciendo que esto había sido sacado de contexto y tal, pero la verdad es que no fue solo una entrevista, sino que luego estaba recogido por escrito en un libro
en el que participó, ¿no? Pero bueno, este tipo de declaraciones magnificando el catastrofismo climático y dando a ellos unas consecuencias, digamos, de cuestionamiento de la población y de necesidad de reducción de la población, pues son constantes por parte de esta persona, ¿no? Aquí tenéis como en una entrevista, el periodista le pregunta: ¿cuál cree usted que es el mayor reto de la conservación de la naturaleza? Pues respuesta: la creciente población humana. En la situación actual no hay nada más. ¿Tiene alguna opinión sobre lo que se debería hacer al respecto? Sonríe y dice: no puedes adivinarlo, pero no se atrevió a contestarlo expresamente. Que cada uno entienda lo que quiera, pero vemos claramente cómo los intereses corporativos y aristocráticos están claramente detrás de esa interpretación de la defensa de la naturaleza, del catastrofismo climático, como argumentos para manipular la población, para desarrollar esas políticas catastrofistas que van cambiando también en cada caso, ¿no? Bien, en general vemos que hay una transición de la defensa del medio ambiente al catastrofismo climático, frente al objetivo racional que muchos ciudadanos y asociaciones ecologistas tienen de defender el medio ambiente. La distorsión corporativa se basa sobre todo en el catastrofismo climático, porque esto es lo que permite, como hemos dicho, romper la racionalidad y justificar cualquier barbaridad con ese objetivo de salvar el planeta. Bien, hemos hablado del origen neonacio corporativo y cómo en los años 70 es fundamentalmente el Club de Roma el que transforma ya de forma abierta ese ecologismo, esa defensa de la naturaleza relacionada con ideologías neonazis, en catastrofismo climático, ¿no? Bien, el Club de Roma hace tres planteamientos, basa su catastrofismo climático en tres conceptos fundamentalmente. La desaparición de la capa de ozono. Dicen que lo que llamaban la capa de ozono, eso de lo que ahora ya nadie habla, pero entonces se decía la capa de ozono va a desaparecer como consecuencia de la contaminación, ¿no? Es el pico y el agotamiento del petróleo que iba a suceder en 20 años y la lluvia ácida. Si recordáis, era un fenómeno en base al cual la contaminación química estaba provocando la destrucción de los bosques, la destrucción masiva de los bosques. Estos tres eran los argumentos que iban a llevar a la humanidad al desastre, a ese desastre climático, ¿no? Bien, ¿qué sucedió? Pues que pasados 20 años, en los años 90, esas previsiones catastróficas no se habían cumplido. Daba lo mismo, ¿no? Daba lo mismo porque cada X años aparecían nuevas previsiones catastrofistas cuando era evidente que las anteriores no se habían cumplido, ¿no? Y esto permite alargar constantemente esas estrategias catastrofistas. Algo que ha venido sucediendo en la práctica de una forma u otra a lo largo de estos 200 años. Bueno, ahí veis cómo en los años 72, por ejemplo, en el año 72, aquí tenéis unas declaraciones de las Naciones Unidas, ¿no? El jefe de la protección, el responsable de la protección ambiental de las Naciones Unidas, decía en el año 72, tenemos 10 años para parar la catástrofe. En el año 72. Bueno, también en el año 82, la catástrofe ambiental es tan irreversible como un holocausto nuclear. Bueno, nada menos. Para el año 2021. Bueno, el John Kerry, que era el líder climático en aquella época, pero bueno, es líder climático en este momento, es el responsable de las políticas climáticas en Estados Unidos. Decía en el año 2000 que en 5 años vamos a tener el primer verano sin hielo en el Ártico. Bueno, todo esto son previsiones que no se cumplen, no pasa nada. Que no pasaría nada si fuesen previsiones más o menos argumentadas o más o menos dubitativas, pero que se lanzan sin ningún género de dudas. Esto va a pasar. Se lanzan por políticos que no pueden tener ningún tipo de seguridad científica, pero que son perfectas para asustar a la gente, alarmar y justificar unas u otras políticas de forma constante. Bien. Bueno, hace 5 años Greta Thunberg nos dice que el mundo se hubiera terminado pues hace unos meses, ¿no?
Dentro de esa justificación de políticas, bueno, se ha utilizado el concepto de ecofascismo, ¿no? Ya llevo a decir, ¿en qué medida es o no exagerado hablar de que estas políticas pueden justificar un modelo de ecofascismo? Bueno, teniendo en cuenta esto de los orígenes y la implicación de movimientos nazis, protonazis y neonazis de todo tipo en el origen del ecologismo, en el origen del catastrofismo climático en concreto, pues ya esto debería ser una base de gran importancia para alertarnos al respecto, ¿no? Pero aquí tenemos, por ejemplo, declaraciones del Deutsche Bank, un directivo del Deutsche Bank, diciendo que, bueno, como la gente no se compromete suficientemente con el control del cambio climático, va a ser necesario un cierto grado de ecodictadura, ¿no? Y lo decía así expresamente hace, creo que 3 años, ¿no? Bueno, y tenéis uno de los autores de ese libro tan importante de los años 70, de los límites del crecimiento, de cuyas previsiones no se cumplieron, pero es igual, porque las personas que impulsaron aquellas teorías siguen defendiendo el catastrofismo climático y siguen defendiendo disparates como la necesidad de reducir la población hasta 1.000 millones, de 7.000 a 1.000 millones. Aquí tenéis a Dennis Meadow, ¿no? Pero las razones han cambiado, pero es igual, se siguen defendiendo el desastre, se siguen defendiendo las políticas catastrofistas. Bien, el planeta puede soportar algo como 1.000 millones de personas, quizás 2.000, mientras que ahora tenemos 7.000, o sea que tenemos que volver a bajar. Bueno, son argumentaciones que luego justifican todo tipo de barbaridades económicas, sociales y políticas, ¿no? Ted Turner, le conoceréis seguramente, propietario de grandes medios de comunicación estadounidenses, ¿no? Dice, hay que estabilizar la población, hay demasiada gente, por eso tenemos el calentamiento global, claramente relacionando el catastrofismo climático con políticas agresivas de estabilizar y reducir la población. Él mismo dice, para detener el cambio climático o revertirlo, antes hay que estabilizar la población y preferiblemente reducir la población hasta alrededor de 2.000 o 2.500 millones. Ahora tenemos 7.000 millones. Bueno, ¿qué objetivos hay detrás de esto? Bueno, pues objetivos hay de todo tipo, ¿no? Objetivos económicos, porque hay enormes recursos públicos que con el pretexto del, bueno, o con la razón, si se quiere, de hacer frente al cambio climático, se están destinando a políticas verdes, programas verdes, pactos verdes, que son recursos luego gestionados por las grandes corporaciones y que muchas veces les permiten financiar grandes proyectos con beneficios asegurados gracias a los recursos públicos. Permiten detraer recursos de sectores en los que no obtienen las inversiones que ellos querrían a este tipo de actividades, ¿no? Pero claro, hay objetivos también políticos de control creciente de la población y de la economía en distintos ámbitos. Pero y ya veis que estrategias incluso disparatadas de reducción de la población, una vez que estamos hablando de salvar el planeta, de evitar el desastre, pues pueden justificar en cada momento todo tipo de políticas, de medidas sociales y económicas. En este momento estamos hablando también en ese contexto de lo que se llaman las políticas de descarbonización, ¿no? O de cero emisiones, ¿no? Son también políticas basadas en el catastrofismo climático que además se están utilizando cuando nos interesa, además para objetivos geopolíticos frente a Rusia o frente a China, ¿no? Pues hay que suprimir justo los combustibles fósiles justo en el momento que nos interesa por razones geopolíticas, o se está utilizando, por ejemplo, de una forma disparatada para destruir el sector primario en Europa con argumentos alucinantes de que el sector primario contamina o de que la agricultura es mala para el clima, etc. Argumentos disparatados, pero que se están pudiendo lanzar porque llevamos décadas del lavado de cerebro de las personas en base a que hay que salvar el planeta corre peligro, hay que salvar el planeta. Bien.
Bueno, el caso, y esto es importante para entender lo que hemos dicho al principio, el contexto en el que estamos. El caso es que llevamos 200 años en los que las élites corporativas y aristocráticas en su momento siempre se aseguran de tener una catástrofe o por lo menos están siempre utilizando las catástrofes, las previsiones de catástrofes como argumentos políticos. Fue las catástrofes de hambre por sobrepoblación entre el siglo XVIII y XIX con el maltusianismo las que justificaron la reducción sistemática de las ayudas a los pobres. Avanza el siglo XIX, la sobrepoblación ya con el neomaltusianismo ya se había visto de que iba a producir hambre que ya no era creíble, era inverosímil. Entonces dijo, no, pero la sobrepoblación va a producir inestabilidad, etcétera. Y bueno, esto sirvió también para argumentos similares, para recortar también ayudas a los pobres. Sí, también, evidentemente, para todas estas teorías eugenésicas, protonazis, etcétera. Luego tuvimos, sobre todo en la posguerra mundial, esta catástrofe de destrucción de la naturaleza por sobrepoblación. Se argumentó mucho que la naturaleza está siendo destruida por la sobrepoblación, porque somos demasiados, porque crecemos demasiado, ¿no? Y luego vino el desarrollo desmesurado. Es el desarrollo el que está destruyendo la naturaleza, el que nos lleva a la catástrofe, ¿no? Ya hemos dicho que en los años 70-90 se dijo, no, es la lluvia ácida la que está destruyendo la naturaleza. Otra vez se dice, no, sobre el que seamos demasiados y estemos creciendo demasiado y va a llevar al agotamiento del petróleo y esto nos va a llevar a la catástrofe por agotamiento del petróleo, ¿no? También la capa de ozono, por ejemplo, pues todo esto se fue demostrando, sobre todo en los años 90, que todas las previsiones eran falsas o simplemente no se habían cumplido, pero todo lo mismo. El siglo XXI ya es la catástrofe del cambio climático provocado por el CO2. Bien. Bueno, entonces, las bases para posicionarnos ante todo esto. Bueno, pues yo creo que en primer lugar, la primera base son las dudas científicas. Ya he dicho que ante esto tenemos que posicionarnos con cierto respeto los que no somos científicos o en la medida en que no le dedicamos suficiente tiempo a analizar lo que se puede analizar en base a datos estadísticos, etcétera, no en base estrictamente a profundización científica, ¿no? Bien, pero partiendo de esas dudas científicas tenemos una evidente experiencia histórica en base a todo lo que hemos comentado, ¿no? Una experiencia histórica de manipulación constante del ecologismo y del catastrofismo climático, ¿no? Y una demostración reiterada desde hace 200 años de la falsedad de las sucesivas previsiones catastrofistas, de que todas esas previsiones, una tras otra, no se iban cumpliendo y siempre iban siendo sustituidas por nuevos catastrofismos, ¿no? Bien, esa experiencia histórica y ese sucesivo contexto en cuanto al origen también de los distintos movimientos que siempre han venido, movimientos catastrofistas, que siempre han venido impulsados desde el ámbito corporativo o desde el ámbito incluso aristocrático o neonazi en muchos casos, ¿no? Bueno, pues todo eso nos debe llevar a un criterio básico que para nosotros es muy claro, un criterio básico de desconfianza radical frente a cualquier política basada en el catastrofismo climático. Y yo digo, independientemente de que podamos tener las lógicas dudas científicas, cuando hay unos científicos que nos dicen una cosa y no otra, siempre podemos pensar que aunque históricamente haya una catástrofe que no se haya cumplido, otra que no se haya cumplido, otra que no se haya cumplido, qué casualidad, a lo mejor es la que ahora en este momento mismo nos están anunciando, la que efectivamente sí tenga una base científica. Pero bueno, estamos evidentemente ante un juego de probabilidades y siempre, ya digo, con un criterio básico de desconfianza radical frente a, como decimos, a cualquier política basada en el catastrofismo climático. Bien, ¿qué va a pasar con esto cara al futuro? Bueno, yo creo que
un tema muy importante es lo que hemos dicho sobre el conjunto de los valores del posmocapitalismo. Y es que todos estos que creíamos que iban a ser los valores del siglo XXI, en nuestra opinión, hay que dar por seguro que no van a ser. Aquí es muy importante, en cuanto al tema del catastrofismo climático, tener en cuenta también, porque es un elemento muy importante de ese análisis del contexto, la posición de los países emergentes y en desarrollo. Una posición que ha sido históricamente, claramente, de desconfianza frente a esas teorías occidentales del catastrofismo climático. Desconfianza porque ya desde el principio se estaban utilizando para intentar argumentar la necesidad de reducir la población y el desarrollo, sobre todo en los países en desarrollo. Y con frecuencia utilizando argumentos en el sentido de que, bueno, con los niveles de contaminación y de generación de CO2 que tenemos en Occidente, si empiezan a desarrollarse países con mucha población como China o India, pues esto va a ser inviable, ¿no? Vamos a la catástrofe seguro. Pues inmediatamente es lógicamente que esos países reaccionen con una enorme desconfianza frente a ese tipo de políticas y que piensen que, bueno, muy probablemente detrás de ellas lo que hay es un pretexto para detener el desarrollo de los países emergentes, ¿no? Luego hemos visto que las posiciones de estos países como China o India han sido cambiantes de esa desconfianza profunda a, con frecuencia, transmitir complicidad teórica, pero no práctica. China, por ejemplo, sobre todo ha intentado ser muy prudente, intentando no enfrentarse directamente a las corrientes culturales dominantes en Occidente. Bueno, esto ha cambiado también con los años. Sí es cierto que ha habido muchas políticas, por ejemplo, en China, de impulso del vehículo eléctrico, que han sido, por ejemplo, o de contención del CO2, que les eran para ellos muy interesantes por objetivos distintos a los del catastrofismo climático. Es decir, políticas que eran muy interesantes para ellos para resolver un problema fundamental en China, muy evidente, que es el de la contaminación de las ciudades, y que para ellos es un problema al que estaban haciendo frente con medidas que luego realmente a nosotros nos estaban diciendo que eran medidas de lucha contra el cambio climático, pero en realidad ya sabéis que los vehículos eléctricos, por ejemplo, lo que hacen fundamentalmente no es reducir las emisiones de CO2, sino trasladarlas de las ciudades es decir, de donde circulan los vehículos a donde se genera la energía eléctrica, ¿no? Y entonces, esto en sí mismo ya es tremendamente importante, ya digo, para las políticas de China, porque les permiten hacer frente a ese gran reto de contaminación en las ciudades. De tal forma que China y estos países han estado haciendo una gestión bastante práctica de todos estos conceptos, intentando dentro de lo posible no enfrentarse directamente, aunque con una distancia cada vez mayor y muy evidente con respecto a estos conceptos muy generalizados en Occidente, aunque con una también oposición interna, vamos a decirlo, cada vez mayor, ¿no? Podemos destacar, por ejemplo, algo muy claro también en el caso de Rusia, unas declaraciones muy recientes del presidente Vladimir Putin en las que no cuestionaba el cambio climático, pero más o menos venía a decir que, bueno, que lo que hay que hacer es no intentar hacer o desarrollar políticas imposibles frente al cambio climático, lo que hay que hacer es adaptarse a él y sin dar por supuesto que eso en sí mismo fuera negativo, sino planteando que realmente era positivo en unas regiones, negativo en otras, etc. Bien, pero esto también ya nos apunta a que este posicionamiento claramente escéptico de los países emergentes y en desarrollo nos apunta a que también es una parte fundamental del contexto que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar la credibilidad o no de las políticas catastrofistas, ¿no? Bien, de cualquier forma, precisamente como consecuencia de esto, nosotros creemos que todo esto va a cambiar muy pronto, ¿eh? Ya decimos que los que creíamos que iban a ser los valores del siglo XXI no van a serlo, clarísimamente, pero el cuándo y cómo esto va a depender precisamente de este choque geopolítico, ¿eh?
entre los países emergentes y los países avanzados, ¿no? Mientras tanto, bueno, tenemos que intentar gestionar estos años de tránsito, hacer frente, igual que hacemos frente a las ofensivas en conjunto del posmocapitalismo, intentar limitar los daños de políticas que están exclusivamente basadas en el catastrofismo climático. Perdón. Este es un tema clave. Es decir, cuando nos plantean unas políticas concretas, ya sean medioambientales o de otro tipo, hay que valorarlas en sí mismas y siempre cuestionar, eso es lo que pensamos nosotros por lo menos, cuestionar esas políticas que solo se basan como argumento en el catastrofismo climático. Bien, creemos, ya decimos, que esto muy pronto va a ser cuestionado, pero ¿qué es muy pronto? Bueno, nosotros nos hemos atrevido a poner fechas en base a estimaciones, primero sobre el choque geopolítico, sobre las posibles evoluciones de ese choque geopolítico. Creemos que ese choque va a avanzar y se irá clarificando en los próximos 3 años, que las nuevas ideas que van a venir desde los países emergentes y en desarrollo van a acceder progresivamente a los medios de comunicación occidentales también dentro de 3 y 5 años. Ya están en distintos países occidentales, ya están teniendo un cierto eco, que el cuestionamiento social del catastrofismo climático va a despegar a partir de 3 años aproximadamente, y que esto va a llevar a un cuestionamiento masivo del catastrofismo ecológico entre 5 y 10 años, probablemente más cerca del 10 que del 5. Y decimos más cerca del 10 que del 5 en base a un esquema en el que entendemos que desde los distintos elementos del neoliberalismo y del posmocapitalismo ya hay un cuestionamiento progresivo de los ciudadanos. Ese cuestionamiento en los medios va a ser progresivo también dentro de 3 años aproximadamente. El neoliberalismo como tal va a empezar también a cuestionarse en el ámbito socioeconómico, pero otros ámbitos más estrictamente culturales, como el posmofeminismo y tal, seguramente se empezarán a cuestionar dentro de 4 o 5 años de forma bastante clara. Y lo que son elementos como el catastrofismo climático, como están muy relacionados con intereses económicos de las grandes corporaciones occidentales, seguramente va a costar más que se cuestionen, pero bueno, nosotros hemos estimado que a partir de un periodo de 7 años, entre 7 y 10 años, se producirá ese cuestionamiento generalizado. Bueno, pues esto es todo. Ya hemos pasado la hora de programa. Gracias por habernos escuchado. Ya sabéis que si queréis ayudarnos, lo mejor que podéis hacer en este momento es suscribiros al canal. Si queréis hacernos preguntas o pedirnos que desarrollemos algún tema, decirlo en los comentarios, por favor, y en los comentarios al vídeo. Intentaremos hacerlo en esos programas de preguntas y respuestas. Aparte de esto, bueno, pues nada más. Ya sabéis que dar las gracias, por supuesto, a Lautaro, que nos está ayudando fuera de imagen, y daros las gracias por haber estado con nosotros. Y ya sabéis que yo voy a intentar estar con vosotros todos los jueves a las 9 de la noche por Amor. Nada, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo a todos.